Bueno, muy buenos días. Continuamos entonces con la capacitación continuada. En este caso vamos a revisar la información correspondiente al almacenamiento, transporte y distribución de alimentos. En este nuevo capítulo vamos a verificar, vamos a revisar de nuevo cuáles son esas condiciones que necesitamos en el almacenamiento de alimentos, pero en este caso no solamente aplica para los alimentos, sino también para los insumos, empaques e insumos secos. Entonces miremos rápidamente qué objetivo tenemos en el almacenamiento. En el almacenamiento lo que nosotros necesitamos garantizar es la conservación de los alimentos seguros, limpios y secos. Es el acto de mantener los alimentos en condiciones o instalaciones adecuadas y seguras para un uso posterior. Y para ello, pues se requiere de que específicamente los sitios de almacenamiento cumplan con unas ciertas características. En ella tenemos inicialmente lo que es la estructura. Entonces, dentro de la estructura tenemos que los almacenes o depósitos deben de estar en proporción a los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados para el establecimiento. Es decir, no podemos tener un almacén con unas características o un tamaño inferior a la capacidad del volumen que nosotros podamos producir. También tenemos, o debemos más bien, de tener espacios libres para la circulación de personal y traslado de materiales o productos, y también unos espacios requeridos para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas ya que lo requieran. Aquí observamos cuáles son esas características de construcción que nos establece tanto el decreto 3075 como la resolución 2674. Entonces nos habla de que la ubicación que debe estar construida en terreno adecuado y seguro, las dimensiones, como lo dije anteriormente, deben estar relacionadas al volumen manejado de alimentos, debe tener una adecuada ventilación, debe tener también una iluminación adecuada para poder inspeccionar, verificar esos sitios alejados o los rincones que nosotros llamamos coloquialmente. Los pisos deben de ser de cemento liso y sin grietas. Ya sabemos que esas grietas pues nos va a representar un riesgo de contaminación o acumulación de suciedad. Las paredes deben de ser lo más lisas posibles, sin grietas que permitan la presencia de insectos. Y los techos deben de ser construidos en láminas resistentes y con buenas características de durabilidad y resistencia a las goteras. Las puertas deben de ser lo más seguras y herméticas posibles. Recordemos que en los sitios de almacenamiento, para el caso de los cuartos fríos, la hermeticidad es demasiado importante porque esto nos va a garantizar una adecuada temperatura, sostener una adecuada temperatura. Las ventanas y ventiladores deben cerrar y abrir correctamente, no tener cristales rotos. Debe tener también, ya sabemos que por seguridad, una precaución contra un incendio, y la cubierta debe de revisarse el estado de las tejas para prevenir goteras e infiltraciones. ¿Qué recomendaciones tenemos para el almacenamiento? Bueno, nos hablan de las demarcaciones. Los sitios, tanto en planta como en almacenamiento, deben de tener una adecuada demarcación, de acuerdo a las cantidades, los límites operacionales, etc. Y para efectuar este plan de distribución, pues debemos de existir un espacio de acceso con una amplitud suficiente para cargar y descargar con facilidad. De esto se relaciona el espacio operacional. Y debe dejarse un espacio entre arrumes y paredes mínimo de 70 centímetros.
con el objetivo de poder realizar inspección visual. También es importante en este tipo de almacenamientos, no solamente para los sitios de almacenamiento de empaques e insumos, es importante para los cuartos fríos de almacenamiento no almacenar absolutamente nada debajo de los difusores. Esto con el fin de que si sucede alguna ruptura de un gas refrigerante para el caso de estos equipos, pues evitemos una contaminación con este tipo de sustancias al estar ubicadas justo debajo de los difusores. Los procesos de estibado. Se le debe dar prioridad para arrumar sobre estivas a los sacos y dejar en segundo lugar los alimentos contenidos en latas o botellas. Bueno, esto aplica más para los canales de supermercados, etcétera, o bodegas donde tenemos una gran variedad de insumos y que debemos, digamos, optimizar espacios. Para algunos sitios donde de pronto se requieran almacenar tanto líquidos y sólidos en una misma estante, se recomienda siempre, por ejemplo, los líquidos ubicarse sobre el primer nivel para evitar que si hay un derrame solamente llegue este sobre el nivel inmediatamente inferior, que es el suelo, y evitar así una posible contaminación del resto de productos allí almacenados. Los alimentos no deben de quedar en contacto con el piso. Ya miramos que siempre se deben usar tarimas o estivas con una altura mínima de 15 centímetros. Antes de colocar las estivas, el suelo debe estar perfectamente limpio. ¿Por qué? Porque si tenemos residuos o algún agente que pueda generar atrayentes como insectos o roedores, pues nos va a generar un posible riesgo de contaminación. Las estivas deben de distribuirse de acuerdo a las demarcaciones cuando existan. De acuerdo al espacio de almacenamiento utilizado, pues deben de tener una secuencia y deben ser demarcadas de igual manera. Deben de quedar cubiertas con la carga. La estiva no debe sobresalir al fondo del arrume. Es decir, que no deben de quedar espacios que puedan generar un riesgo de atrapamiento y por eso deben quedar totalmente alineadas. La estiva debe estar limpia, nivelada para que no se caiga el arrume, sin astillas y clavos que puedan romper o rasgar los bultos. Pues ya sabemos que con anterioridad que no se permite el uso de estivas de madera en alimentos, pues primero porque hay un riesgo de que estos materiales absorbentes me generen una proliferación de hongos, mohos, y esto a su vez regenera una contaminación cruzada. La conformación de los arrumes. Cuando se hace el estivado, pues siempre se debe llevar, usar un solo producto por estiva. Es importante que los sacos se les pueda visualizar que sea a simple vista su lote y fecha de vencimiento, es decir, no colocar los sacos con el lotivence hacia el lado de la pared, sino que deben ser siempre visible y hacia la parte de arriba. Como ya lo mencionamos, los arrumes deben de conformarse con una altura de 15 centímetros sobre el piso. Los productos deben de permanecer en los empaques originales. En caso de ser trasvasados, pues esos envases nuevos deben de tener la información del lote y fecha de vencimiento. Es importante que los arrumes de productos solamente tengan un tipo de producto, pues para facilitar el control visual de los mismos, la ubicación y sobre todo la rotación. No podemos hacer un buen control de rotación de una estiva, por ejemplo, donde tenemos 2, 3 o 4 tipos de productos. Esto nos va a facilitar el control también de la rotación. Para algunos tipos de productos, pues los frascos y latas deben de arrumarse en posición vertical para evitar que se deteriore o un posible derrame. Los arrumes deben de hacerse a alturas moderadas. Es importante también que, a pesar de que de pronto una estiva tenga una capacidad de soportar peso, pues también para el manejo del mismo, no llevar los arrumes a unas alturas tan importantes.
Mantener siempre los alimentos separados de otro tipo de artículos como jabones, cementos, etcétera. Pues en este caso, para el caso de los insumos y los empaques, únicamente en estas bodegas se permite almacenamiento de este tipo o esta naturaleza de productos. ¿Qué acciones preventivas se pueden manejar durante el proceso de almacenamiento? Pues para las acciones preventivas tenemos eh, sobre todo el principio número uno es la limpieza. Entonces, para poder garantizar la limpieza, pues también debo conservar las distancias entre paredes o las distancias entre estivas para poder evitar la acumulación de insectos rastreros o voladores o aparición de roedores. Entonces, importante es mantener la distancia entre paredes o entre estivas para poder hacer la inspección visual. Y segundo es el control de la limpieza. También tenemos otros tipos de controles como es el control de humedad y temperatura. Para algunas cavas de almacenamiento manejamos pues el control tanto manual como semiautomático de temperaturas, hacemos monitoreos continuos y también se está monitoreando la humedad relativa. La inspección y mantenimiento preventivo de los sitios de almacenamiento, ya como les dije anteriormente, para el caso de los cuartos fríos, pues la idea es mantener un mantenimiento tanto de las unidades de frío como de garantizar también la hermeticidad, sobre todo las puertas, cortinas y demás, para evitar que el frío se escape y así la temperatura interna se pueda nivelar mucho más fácil. Evitar o más bien mantener un control de la presencia de goteras u otro tipo de filtraciones que puedan generar contaminación a los alimentos allí almacenados. La desinfección es importante para los cuartos fríos y los sitios de almacenamiento para evitar que los microorganismos como mesófilos aerobios representan un posible riesgo de contaminación por ambiente. Y sobre todo, y lo más importante, también en los cuartos de almacenamiento, llámese en frío o materias primas secas o empaques, es el control de la rotación. Para eso pues debemos de llevar los registros correspondientes y hacer verificación sobre los mismos. Acciones correctivas durante el almacenamiento. Cuando se comienza a desarrollar o cuando se haya detectado durante algún método de muestreo, pues se tienen algún tipo de acciones correctivas que se puedan presentar, como es el aislamiento o separación de los alimentos infestados o contaminados. En caso de pronto detectar algún tipo de anomalía o alguna presencia de plaga o algún deterioro de un producto, lo primero que debemos hacer es un aislamiento. Hacer una inspección de verificación para comprobar la no existencia de más alimentos contaminados. Y por último, y es un control ya muy, digamos, correctivo y debe ser como la última alternativa, es realizar fumigación y control a roedores. Vamos a observar un pequeño video para pues mirar a fondo cómo funciona este tipo de almacenamiento. Los alimentos secos, tales como enlatados, yerba, fideos, cereales, galletitas, té, café y otros alimentos no perecederos deben almacenarse a temperatura ambiente, máximo 25 grados, en áreas frescas, bien ventiladas, limpias, ordenadas y protegidas de roedores e insectos. Los alimentos refrigerados, tales como carnes, fiambres, productos lácteos, pastas y otros alimentos perecederos, deben almacenarse a temperaturas de refrigeración entre 0 grados centígrados y 5 grados centígrados, a excepción de algunas frutas y verduras que requieren tratamientos particulares. Los alimentos congelados, tales como papas para freír, hamburguesas, pescados, helados y pizzas congeladas, requieren de temperaturas por debajo de los 18 grados centígrados para conservarse adecuadamente. En todos los casos,
Los alimentos deben colocarse a una altura mínima de 15 centímetros sobre el piso, en repisas de acero inoxidable o sobre pallets, separadas de la pared a una distancia mínima de 30 centímetros para permitir la inspección, la ventilación y la circulación de frío si correspondiese. Así como es fundamental mantener los alimentos refrigerados y congelados a las temperaturas adecuadas, también es indispensable mantener los alimentos que se exhiben en caliente a temperaturas fuera de la zona de peligro, por encima de los 65 grados centígrados. Para almacenar adecuadamente un producto, cualquiera sea su temperatura de conservación, frío o caliente, es necesario respetar la temperatura requerida, la protección, la adecuada rotulación, la higiene, la sectorización y el orden. Bien, continuamos entonces con el transporte y distribución. ¿Cuál es el objetivo? Primero, pues sensibilizar al personal manipulador o encargado del transporte y distribución sobre la importancia del manejo que se le debe dar al producto terminado en este último canal de distribución. El segundo es capacitarlo acerca del control que debe mantener para poder garantizar la calidad tanto en la entrega del producto y sobre todo llevar el registro de la trazabilidad con el cual nosotros podemos garantizar la inocuidad de nuestros productos. Al realizar entonces las operaciones de manipulación se debe tener en cuenta factores de manejo que son fundamentales para evitar el deterioro del producto. Uno de estos factores es la sanidad. Los alimentos deben mantenerse sanos, frescos y aptos para el consumo humano. No debemos distribuir productos que hayan perdido una cadena de frío, que hayan tenido un posible riesgo de contaminación y sobre todo garantizar la rotación de los mismos para poder entregar así productos frescos o con una vida útil importante para que el consumidor pueda hacer un buen uso del mismo. El segundo es el control sanitario. Comprende la higiene tanto de los establecimientos en el momento de la recepción y en este caso en el proceso de distribución se refiere tanto a los utensilios, los vehículos y la higiene del personal manipulador, en este caso los transportadores. ¿Qué inspección debemos realizar al vehículo? Pues verificar que el vehículo cumpla con las condiciones de aseo, que la carga deba estar aislada del piso para evitar este tipo de contaminación. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con sustancias químicas peligrosas y otras que por su naturaleza representan riesgo de contaminación. Verificar que el termoquín o la unidad de frío del vehículo esté en buen estado y que la temperatura que permita establecer en la unidad de almacenamiento no sea superior a 4 grados centígrados. Durante la distribución, al momento de que los productos sean sacados de la planta de proceso, es importante garantizar estas mismas condiciones. Es decir, para nuestros productos especialmente, pues debemos de garantizar la cadena de frío que representa en este caso salvaguardar la inocuidad de los mismos. El cliente debe determinar la capacidad de almacenamiento. Es importante que nosotros hagamos ese canal de distribución, verifiquemos que no, o más bien aconsejemos a ellos no recibir demasiado producto que supere su capacidad de almacenamiento. Antes de cualquier ingreso, el lugar debe estar perfectamente limpio. Eso también hace que nosotros tengamos como valor agregado manifestar o aconsejar a estos clientes de que las instalaciones, los lugares de almacenamiento estén completamente limpios y así evitemos contaminación cruzada con los productos que nosotros estemos entregando. No se debe permitir el descargue de alimentos bajo la lluvia para evitar así
un posible deterioro tanto de los empaques o contaminación directa de los productos entregados. En la inspección inicial de la carga, pues se hace una inspección visual con el fin de verificar las condiciones adecuadas de los productos, de los empaques, que el selle de nuestros empaques esté correcto, que no hayan perdido ácido, y también verificar la adecuada rotulación cumpla con la resolución 5109, que tengamos las instrucciones para la conservación y uso del producto. Los empaques no deben de estar rotos ni abiertos, no deben de haber signos de contaminación de estos. Y para los productos que requieran cadena de frío, hacer un muestreo y poder determinar que la temperatura tanto de los productos que requieren refrigeración estén por debajo de 5 grados centígrados y los de congelación por debajo de los menos 18 grados centígrados. Al momento del descargue de los productos, verificar el estado de los mismos, no arrastrar las canastillas, porque esto puede generar una ruptura del empaque. En este caso, pues nosotros manejamos empaque al vacío y se pierde totalmente las características del almacenamiento. Es recomendable no tirar canastillas porque permite que se desastillen y estas astillas pueden romper a su vez los empaques de nuestros productos. Se recomienda el no uso de los ganchos porque los ganchos con las puntas pueden también permitir la ruptura de estos empaques. Acercar lo más posible el vehículo hacia el lugar de entrega para evitar los traslados excesivos y sobre todo cuando hay condiciones climáticas adversas, pues esto permite de alguna manera el deterioro de los productos. Y cuando nosotros evidenciemos durante la entrega que algún producto no cumple con las características establecidas en esta ficha técnica de producto o producto terminado, pues lo ideal es separarlo para regresarlo a la planta y hacer una reposición posterior o en ese mismo momento. Bien, aquí vemos lo que es pues la cadena de la calidad con el fin de garantizar la inocuidad de los productos, la mejora de nuestros procesos y sobre todo garantizar la satisfacción de nuestros clientes. ¿Alguna inquietud, duda? No duden en escribirme para despejar cualquier tipo de duda o inquietud que tengan acerca del tema comprendido el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto.